Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva serie de TV UNAM, en la que a lo largo de 6 programas analizaremos distintos temas que están vinculados con los procesos políticos y jurídicos del presente, pero los miraremos en retrospectiva. Miraremos el 2024, que ya está a la puerta, con el espejo de 1994. Y el día de hoy hablaremos de la agenda electoral, de las instituciones electorales, de las reglas electorales y, por supuesto, inevitablemente, de elecciones. 1994. Este año iniciaba fuertemente con focos de violencia en el país, con el levantamiento armado zapatista en Chiapas, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia y una reforma electoral. Las instituciones electorales tenían la tarea de crear certeza y confianza a todos los participantes políticos. Era necesario cambiar las reglas electorales. 2000. Llega la alternancia en el año 2000 y el desarrollo de nuevas reglas electorales. El hartazgo ciudadano se tradujo en la pluralidad en los poderes, lo cual dio pie a importantes cambios democráticos en el país. 2006. Acusaciones de fraude por parte de determinado sector político en el 2006 provocaron la elaboración y ejecución de 2 reformas electorales de suma importancia, la de 2007 y la de 2014. En esta última, el IFE se transforma en pleno. 2018. Se da una nueva alternancia en la presidencia y el Congreso de la Unión. Al paso de los años y con las fricciones entre el gobierno federal y el INE, no hay certeza en las reglas electorales hacia las elecciones del 2024. José Waldenberg, Jacqueline Pechard, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación, Pedro. Quizá, José, empezar contigo. 1994 fue un año en algún sentido fundacional. El Instituto Federal Electoral se había creado unos años antes, pero hubo una reforma muy importante en 94 en un contexto político particularmente difícil y cuando la elección estaba a la vuelta de la esquina. Quizá merece la pena reconstruir un poco la relevancia de ese momento, las razones de esa reforma y también la perspectiva de la misma. Sí, las elecciones de 1994 arrancaron con una legislación que se había reformado en 1993. Todo el mundo creía que con ese marco legislativo iba a transcurrir toda la elección. Pero como todos sabemos, el último día del año, el primero del siguiente, se dio el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y eso pues modificó el cuadro político. Hubo una reacción prácticamente unánime de todos los partidos y todos los candidatos que cerraron filas para darse garantías de que la elección iba a transcurrir de manera imparcial y equilibrada. Se firmó un documento por 8 de los 9 candidatos a la presidencia de la República. La única que no firmó, recuerdo, fue Marcela Lombardo, candidata del Partido Popular Socialista, pero los otros 8 candidatos lo hicieron y se estableció una mesa de negociación permanente. Ya con el proceso electoral en marcha, ya con candidatos haciendo campaña, se modificó la Constitución, se modificó la ley y se tomaron una serie de acuerdos en el Consejo General del IFE precisamente para cerrarle la puerta a las expresiones violentas que se habían presentado ese año y para reivindicar a la política y a las elecciones como la fórmula para que la diversidad pudiera convivir y competir. Fueron reformas de muy diferente calado que si quieres luego podemos ir viendo una a una. No, me parece importantísimo y sí quiero subrayar, para pasar contigo, Jacqueline, esto es aspectos fundamentales de la negociación política, del diálogo entre todos los actores, del consenso, del acuerdo en las reglas y del acuerdo en el árbitro, porque me parece que son elementos fundamentales para entender el significado y el alcance de aquella reforma, que fue seguida por otras, Jacqueline. 2 años después hay otra reforma electoral que tú conoces muy bien, 1996, que también, si no me equivoco, es producto de un acuerdo y de un pacto político muy importante. Quizá, si eslabonamos por ahí, podríamos seguir construyendo el sentido y el alcance de estas reformas. Así es, si bien las reformas electorales habían empezado desde 1977 en un horizonte de lograr no solamente que se incorporaran nuevas fuerzas políticas al juego electoral, sino que también hubiera cada vez más certeza y cada vez más confianza en la organización de las elecciones. Hay que recordar que las elecciones
se organizaban básicamente a partir del gobierno y del partido, que era el partido dominante, hegemónico del gobierno, y entonces esto lo que fue generando fue una serie de dudas sobre cómo estaba estructurado el padrón electoral, qué tanto realmente había inconsistencias o no inconsistencias, nombres que salían más de una vez o personas que eran borradas del padrón electoral. Entonces, desde 94, en el contexto del conflicto del levantamiento zapatista, lo que hay es la idea de que las elecciones tienen que ser el lugar por donde puedan, tratarse y puedan resolverse los conflictos políticos de manera pacífica. Entonces, las elecciones resultaban una vía mediante la cual podría efectivamente las distintas fuerzas políticas participar, pero se requería de una serie de reformas y de una serie de acuerdos. Yo diría que a partir de entonces lo que vamos nosotros a ver es cómo se van construyendo acuerdos cada vez más incorporando a nuevas fuerzas políticas. Es decir, si antes hacía las reformas electorales solamente con la anuencia del partido en el gobierno o del partido hegemónico, ahora cada vez más se van a ir haciendo con al menos otro partido político, pero creo que lo que tiene que ver es con dar condiciones para que las elecciones pudieran realizarse con el mayor número de certezas, de condiciones que dieran confianza no solamente a los ciudadanos, sino a los propios actores políticos. Y pensando en temas, José, Jacqueline ya adelanta uno que sería fundamental y que creo que merece la pena detenernos en él algunos minutos, el tema del padrón electoral, del registro electoral, de la credencial de elector, porque a veces perdemos de vista el importante significado que tiene, y no solamente como un instrumento destinado al voto, sino también como un documento de identidad. Sí, bueno, iba a decir la reestructura del padrón, pero no. Después de las elecciones de 1988 y el súper conflicto postelectoral que se presentó, creo que las oposiciones y el gobierno llegaron a la conclusión de que México no podía ir a unas nuevas elecciones con las mismas normas y con las mismas instituciones que habían generado la crisis del 88. Y es por eso que se crea el IFE y se tira a la basura la Comisión Federal Electoral. Pero así como se tira a la basura la Comisión Federal Electoral, también se tiró el padrón electoral y se le encargó al IFE, a través del Registro Federal de Electores, hacer un padrón desde cero, que eso es muy relevante. Es decir, fue un padrón que se hizo para ofrecer garantías de lo que señalaba Jacqueline, es decir, que en el mismo no hubiera ni fantasmas ni rasurados, así se les decía en aquellos tiempos. ¿Cuáles eran los rasurados? Aquellos ciudadanos que se habían dado de alta y que el día de la elección no aparecían en el padrón. ¿Cuáles eran los fantasmas? Gente inexistente, pero que a parecer tenía credencial y alguien más votaba por ellos. Es decir, era necesario construir un instrumento para dar garantías de que aquellos que iban a votar existían realmente y que se habían dado de alta en el padrón. Ahora bien, ya para 1994 se agregó algo muy importante, que fue la credencial con fotografía, para construir un candado más de seguridad, para saber que quien votaba era la gente que estaba ahí físicamente, a la cual se le podía identificar por la foto. Y vale la pena decir algo más. Las reformas de 94 y 96 fueron las primeras a las que concurrieron todas las fuerzas políticas. Ese dato es fundamental. En 1994 los partidos y sus candidatos le hicieron, digo yo, un gran favor a la República, que fue el sentarse a la mesa para generar unas normas que les dieran garantías de imparcialidad a todos. Y eso fue lo que construyó un piso de certezas con la cual se pudo remontar la incertidumbre con la que se vivió en 1994, porque hay que recordar, en esas mismas elecciones, al candidato del Partido Revolucionario Institucional fue asesinado en Tijuana, y eso fue una nueva inyección de incertidumbre, y la forma en que las fuerzas políticas del país salieron al paso de ese reto, de esa crisis, de ese momento que inyectó un enorme nerviosismo, fue dándose garantías mutuas de que el terreno electoral estaba abierto
para que pudieran competir de manera pacífica por los cargos de representación. Es fundamental, Jacqueline. Aquella elección la vuelve a ganar el Partido Revolucionario Institucional en un contexto de competencia, pues digamos, más clara. Y el candidato electo, una vez presidente, reconoce la legalidad de su elección, pero advierte que se trató de una elección muy inequitativa. Y eso va a ser, digamos, el gran tema que va a provocar una nueva revisión de las reglas en los años venideros. ¿Valdría la pena centrarnos en ese tema de la equidad electoral y de su importancia? Efectivamente, creo que las elecciones del 94 sí resultaron ser una vía para poder canalizar las distintas demandas, las distintas quejas, digamos, que había de parte de los distintos actores políticos. Lo que demostraron las elecciones en 94 era que se podía hacer una elección que diera confianza a los actores políticos y a los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que el triunfo del candidato del PRI fue un triunfo con una ventaja de más de 20 puntos respecto del segundo lugar, esto lo que el propio, entonces ya después, presidente electo Zedillo reconoció es que eran elecciones inequitativas. Cuando se ve cómo habían cubierto los medios de comunicación las distintas campañas políticas, pues lo que se vio es que más del 70% de las campañas habían estado centradas en el candidato, digamos, del partido en el gobierno, mientras que los otros candidatos habían tenido menos exposición y sobre todo los recursos políticos, los recursos con los que contaba el partido en el gobierno y los otros partidos pues habían sido muy diferentes, y esto se vio a partir de un primer ejercicio de fiscalización que hicieron los consejeros ciudadanos después de las elecciones de 94. Entonces la reforma del 96 es una reforma que está centrada en reforzar la confianza de los ciudadanos en el árbitro electoral, es decir, ver qué faltaba en el árbitro electoral para que pudiera darles confianza, y por otro lado en los mecanismos que pudieran emparejar el piso en términos de recursos financieros y en términos de acceso a los medios de comunicación. Entonces ahí fue donde se centró esta reforma, y creo que una cosa que vale la pena señalar, además de que se incorporaran las distintas fuerzas políticas en el debate sobre cuál debía de ser esa reforma, y que fueron pues prácticamente 2 años de discusión, es decir, sí hay una deliberación muy fuerte, es que el propio gobierno se sienta también a la mesa y hay una disposición muy clara del presidente Zedillo en que prosperara esta reforma. Una reforma, José, en la cual también se renueva la integración del árbitro electoral en su Consejo General, en el órgano directivo, digamos, del Instituto Federal Electoral es renovado, y a ti te toca la responsabilidad de presidir ese Consejo General que tendría bajo su responsabilidad, entre otras, las elecciones, digamos, intermedias y las elecciones del año 2000 también de carácter federal nacional. ¿Cómo fue esa renovación y cuál fue, digamos, el sentido de un nuevo acuerdo en torno a la integración del árbitro electoral? Sí, hay que recordar que la autoridad electoral en nuestro país normalmente se integraba con 2 tipos de sujetos: representantes de los poderes públicos y representantes de los partidos políticos. Así se integraba la Comisión Federal Electoral. ¿Cuál era el problema? Que los partidos políticos, por definición, tienen pues una visión parcializada del asunto, legítima pero parcial. ¿Y cuál es el problema de los representantes de los poderes públicos? Que tras la investidura de diputado, senador o secretario de Gobernación, pues también tenían una playera partidista. Entonces todo el mundo, en aquel entonces, cuando existía la Comisión Federal Electoral, pues hacía cuentas de cuántos votos tenía cada uno de los bloques. Cuando se crea el primer IFE, en 1990, se introduce una figura que resultó muy interesante, que fue la de los consejeros magistrados. Era la primera vez que había en el órgano electoral alguien que no era representante ni de los poderes públicos ni de los partidos, y se les pensó como una especie de fiel de la balanza. Eran 6 propuestos por el presidente, pero electos por 2/3 partes en la Cámara de Diputados.
Y eso fue avanzando poco a poco. En una reforma sucesiva perdieron el voto los representantes de los partidos políticos, quedaron con la voz. Y en la reforma de 1996 se le dio la última vuelta a la tuerca. Salió el secretario de Gobernación, ya no estaría más el gobierno en la organización de las elecciones, y los representantes de los partidos, de las bancadas en el Congreso, también tendrían voz, pero no voto. De tal suerte que la responsabilidad de todas las decisiones del Consejo General quedaban en manos de los consejeros electorales y el consejero presidente. Es decir, lo que en un origen, en 1990, apareció como una figura novedosa, que era el fiel de la balanza dentro del Consejo General, acabó siendo los únicos capacitados para tomar decisiones. Y creo que fue una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque de esa manera se reforzó la autonomía del órgano electoral. ¿Y por qué tiene que ser autónomo el órgano electoral? Bueno, porque el gobierno y los partidos políticos pues son parte del juego electoral. Y entonces se requiere una autoridad que esté por encima de esas pasiones, por encima de esos intereses y dé garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo a todos, estoy hablando de los partidos, estoy hablando de los candidatos, estoy hablando de los gobiernos y, por supuesto, de los ciudadanos. Es decir, un organizador y un árbitro por encima de las apuestas partidistas. No podemos hacer una, digamos, lectura lineal, causal, entre esos cambios y los resultados electorales, porque son muchas las variables que los explican. Pero creo que es muy importante, Jacqueline, que de alguna manera esos cambios en las reglas electorales permitieron los resultados que los electores decidimos cuáles serían de una elección muy importante, con mucho significado, que es la de 1997. Quizá merece la pena nada más subrayar cuáles son, digamos, los rasgos y particularidades de esa importante elección nacional. Sí, creo que el hecho de que se pudiera organizar un árbitro electoral, que se pudiera instalar un árbitro electoral en donde solamente los votos de los consejeros electorales eran los que decidían de qué manera se organizaban las elecciones a partir de cumplir con la ley. Es decir, a lo único que estaban comprometidos, puesto que efectivamente estaban deslindados de los partidos políticos, era el cumplimiento de la ley y a la interpretación de la ley, de manera que diera garantías efectivamente de que había competencia, de que había libertad y sobre todo garantías a los ciudadanos de que su voto iba a contar y iba a ser lo único que contara para decidir los resultados. Creo que lo que vimos en el 97 fue justamente la respuesta del electorado a este nuevo entramado institucional, a estas nuevas reglas del juego, en donde el árbitro era un árbitro solamente de consejeros electorales, además avalados justamente por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Eso lo que llevó fue a que el PRI perdiera por primera vez la mayoría simple en la Cámara de Diputados, lo cual abría la posibilidad a que la Cámara de Diputados se convirtiera en un actor relevante en las decisiones políticas, pero también la posibilidad en esa elección de que se eligiera por primera vez al jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y que esa jefatura de gobierno cayera en manos de un partido de oposición. Es decir, lo que se vio es que habiendo condiciones de competencia, libertad en el voto y garantía de que el voto se contaba bien porque había una autoridad comprometida con la aplicación de la ley y con la verificación de los resultados electorales, pues fue que pudimos tener esa posibilidad de sacar la mayoría en la Cámara de Diputados. Nada más y nada menos. Vamos un corte, si les parece muy bien, para regresar, porque tendremos también la importante elección del 2000 y también un, digamos, desarrollo de las reglas que nos va a conducir al escenario en el que estamos el día de hoy, que lo podremos ver un poco más adelante. Quédese con nosotros, estamos aquí en TV UNAM pensando el año 2024 en el espejo, desde el reflejo de 1994. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en TV UNAM, estamos pensando, analizando, reflexionando, reconstruyendo procesos políticos de importantes reformas que fueron conduciendo no solo a la construcción de la democracia mexicana, sino también, creo, a la construcción de una ciudadanía cada vez más consciente, lo decía Jacqueline Pechard, de la importancia de su participación, del peso de su voto y también de las alternativas políticas que había, digamos, ya en la realidad política mexicana de aquellos años. José Goldenberg, hemos hablado de la elección de 1997, de su importancia. Jacqueline Pechard nos recuerda que ahí inicia un periodo que será muy largo de gobiernos divididos, 20 años de gobiernos divididos en el país, y también ya, digamos, del dominio y predominio, porque así ha sido desde entonces, de la izquierda gobernando la Ciudad de México con distintas figuras, incluso distintos partidos. Pero el año 2000 fue un año, de alguna manera, con un simbolismo particular muy importante. Quizá valdría la pena, José, reconstruir, digamos, las coordenadas de esa importante elección y también de las condiciones en las que se llevó a cabo. Sí, hay mucha gente que ve el 2000 como una fecha casi mágica, en donde por primera vez se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Yo creo que el año 2000 es la desembocadura de un largo proceso de reformas a través de la cual se construyeron instituciones imparciales, a través de la cual se construyeron condiciones de la competencia equitativas, a través del cual se construyó una vía para resolver el contencioso electoral, a través del cual se modificaron las reglas de integración de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a través del cual se modificó la fórmula de gobierno del Distrito Federal, se establecieron nuevas reglas para el registro de partidos, coaliciones, etcétera, etcétera. Es decir, es un largo proceso que yo digo arranca con la reforma de 1977, que vista en retrospectiva puede parecer una reforma menor, pero no lo fue, porque fue una reforma que integró a fuerzas a las que se tenía artificialmente marginadas del mundo institucional y que remodeló la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para inyectarle pluralismo. Y es de esas típicas reformas que no son terminales, son esas reformas que luego demandan más y más y más reformas y más profundas. Entonces, el año 2000, digo yo, es la conclusión de un proceso, sobre todo en el imaginario público. Ya habíamos vivido en el año 2000, pues, elecciones competidas. Ya teníamos ya gobernadores de por lo menos 3 partidos. Claro. Ya teníamos congresos en los que ninguna fuerza política tenía mayoría. Ya teníamos gobernadores que coexistían con presidentes municipales de 4, 5, 6 partidos distintos. Ya teníamos incluso un presidente que coexistía con gobernadores de diferente tendencia política. Pero todavía se decía antes del año 2000, pero eso sí, la presidencia, eso es imposible que suceda a través de las elecciones. El PRI y el gobierno no se van a dejar. Eso estaba en el imaginario. Por supuesto que se podía. Y lo que sucedió en el año 2000, pues fue que los humores públicos habían cambiado, que había un hartazgo y que ese hartazgo se pudo canalizar a través de las elecciones para dar pie a una alternancia en la presidencia de la República que fue pacífica, ordenada y que demostró que México vivía ya en un sistema democrático en el cual la diversidad política podía expresarse, podía recrearse, podía convivir y podía competir de manera institucional a través de las elecciones. Por eso las elecciones del 2000 son tan importantes, porque creo que hasta los más incrédulos se dieron cuenta que la vía electoral era una vía transitable y que era la vía que más convenía a la pluralidad política mexicana, que esa era la vía que les permitía su coexistencia y que al final eran los ciudadanos los que decidían quién gobernaba y cómo se conformaban los cuerpos legislativos. Ahora bien, 3 años después de esa importantísima elección, van a haber elecciones intermedias, porque cada 3 años las hay, y también va a haber una renovación del Consejo General del Instituto Federal todavía Electoral, en la cual, si mal no recuerdo, Jacqueline, se rompe el consenso. Es decir, en la designación de aquel consejo no van todas las fuerzas políticas
nacionales. ¿Nos ayudas a reconstruir un poco el contexto y la relevancia de esa decisión? Sí, una de las cosas que sucede después del 2003, que el 2003 lo que trae como consecuencia es identificar que una de las cuestiones todavía que estaba ahí girando en torno a las elecciones era el asunto de los dineros de los partidos políticos. Es decir, de dónde entraban esos dineros, qué tanto la capacidad del IFE para fiscalizarlos era una capacidad fuerte. Lo que se demostró ahí es que había secretos fiscales, fiduciarios, etcétera, que lo que mostraban era que había ciertas limitaciones para que el IFE pudiera investigar el origen de los recursos y los gastos de los partidos políticos. Eso estaba ahí en la agenda, digamos. Pero una de las cuestiones que generó muchísimo debate fue cómo se iba a integrar el Consejo General una vez que los consejeros electorales terminaban su periodo y lo terminaban los 9 consejeros juntos. Entonces, una de las cosas que de nueva cuenta pasó es que se pusieran de acuerdo ya ahora solamente en Cámara de Diputados, ya no intervenía el Ejecutivo Federal en, digamos, en la propuesta de esos candidatos, pero se rompe justamente el acuerdo y entonces el nombramiento de los consejeros es un nombramiento que llega, digamos, trunco con ese acuerdo, se instala, pero ciertamente lo que había sucedido en el 96, que sí habían logrado ese acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados, en el 2003 no lo hubo. Entonces, por un lado, la cuestión de los recursos de los partidos que seguía gravitando alrededor de la confianza en las elecciones y por otro lado, pues la legitimidad de los que iban a estar conduciendo al IFE hacia las elecciones siguientes, ¿no? Y ahí está el punto al que quería llegar, porque de nuevo, sin hacer para nada lecturas lineales, ni causales, ni simplistas, digamos, pero lo cierto es que por una diversidad de factores, las elecciones de 2006 se complican, José, y se complican de mala manera, y de alguna manera esa complicación ha tenido todavía ecos en el presente. Merece la pena detenernos a reconstruir las coordenadas básicas de lo que sucede en aquel año emblemático. Sí, el 2006 han sido las elecciones presidenciales más cerradas en la historia del país. Como todos recordamos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue del 0.56%, una diferencia mínima. Pero en las elecciones quien saca más votos es el ganador. El drama de las elecciones de 2006 es que quien quedó en segundo lugar, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y su coalición, no reconocieron los resultados y apelaron al fraude. Dijeron que los votos no se habían contado con pulcritud. Y por desgracia, en aquel entonces, recuerdo las encuestas, 1/3 de los mexicanos creyeron esa versión. Es una versión que hasta la fecha, luego de pasado tantos años, jamás se ha podido probar, pero en el imaginario de muchísima gente quedó grabada. ¿Y por qué digo que se puede decir con certeza que los votos se contaron bien? Porque se hicieron diferentes ejercicios. Primero, están los conteos rápidos. En el conteo rápido la diferencia en efecto era mínima. Está el PREP y está el conteo que hicieron los comités distritales el domingo siguiente. Los 3 coinciden. Claro, alguien dirá, bueno, pero los 3 tienen que ver con el IFE. Sí, con el IFE sí, pero cada uno de esos conteos los hacen diferentes instancias. Pero olvidémonos de eso. Además están las declaraciones de quien era la que hacía las encuestas del propio López Obrador, Ana Cristina Covarrubias. Y Ana Cristina Covarrubias, pasado un tiempo, lo informó a la opinión pública que en su conteo rápido los resultados coincidían con los del Instituto Federal Electoral. Y otra cosa que se olvida, se pidió al Tribunal Electoral que hiciera un recuento de los votos. El tribunal ordenó abrir cerca de 12,000 casillas, todas ellas señaladas por la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador. Se abrieron esas 12,000 casillas con representantes de los partidos políticos y se vio que no había ningún rastro de fraude.
sí se encontró en alguna casilla que había 3 votos más a favor de A o que había 3 votos menos a favor de B, pero no siempre a favor de A y no siempre a favor de B, es decir, no había un patrón fraudulento. Y por eso el Tribunal Electoral pues declaró válidas las elecciones. Pero en efecto, pues en el imaginario público volvió a inyectarse la desconfianza en el proceso electoral. Yo he dicho, lo sostengo, que construir confianza es un proceso muy lento, que se avanza por micras, poco a poco, que cada programa que echa a andar la autoridad electoral tiene como finalidad pues ir ganando la confianza, pero que retroceder, se retrocede quizá por kilómetros, en un solo día. Y quizá eso fue lo que nos pasó en el año 2006 y por eso fueron necesarias nuevas reformas que afortunadamente se dieron en 2007 y en 2014 con el consenso de todas las fuerzas políticas. Entre 2007 y 2014, que en efecto hay 2 reformas electorales, y después de la crisis de 2006, que fue muy importante y que cimbró al sistema político, que supuso una nueva renovación del árbitro electoral, pero nos encaminamos a una nueva elección nacional federal de 2012, en la cual vuelven a participar las fuerzas políticas de ese momento, vuelve a participar el candidato derrotado en el 2006 y en esta ocasión va a ganar en 2012 el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la principal lección de esa elección de 2012, pensando en esta reconstrucción institucional que estamos haciendo? Bueno, en esa elección de 2012, una de las cuestiones que recogimos a partir de la crisis de confianza en el 2006 en los resultados electorales, a partir de este imaginario colectivo del que habla Pepe sobre los resultados y las diferencias tan cerradas, es que hay una nueva reforma electoral en el 2007 que lo que dice es, bueno, pues lo que hay que hacer es sacar a los partidos políticos. Los partidos políticos ya estaban fuera de la posibilidad de comprar espacios, pero sacar a todos aquellos que pudieran comprar espacios para que en radio y televisión, para que los que fuera solamente el IFE el que pudiera otorgar estos espacios en radio y televisión, y que entonces las fuerzas políticas tuvieran garantías de que no había recursos adicionales que pudieran inyectarse. Entonces, la elección del 2012 es una elección que llega, creo yo, con mayores facultades de parte del organismo electoral, de parte del árbitro, y entonces, a pesar de que vuelve el PRI, digamos el viejo partido hegemónico, ya en condiciones de competencia, yo diría que ya es una elección que hay un reconocimiento del resultado, a pesar de ciertas expresiones de parte del propio López Obrador, pero ya no es, ni es la diferencia tan estrecha del 2006, ni tampoco hay la posibilidad de este llamado que hizo López Obrador a una manifestación muy fuerte de reclamo frente a los resultados. Entonces, hay un reconocimiento tácito, digamos, del resultado electoral en 2012. Hay una legitimidad, creo que... Y sin embargo, habrá otra reforma todavía entre 2012 y 2018, que ya nos estamos acercando a los años recientes, y es la de 2014 que mencionaba José, y me gustaría, José, nada más que el significado que supuso, sobre todo, creo que lo más relevante fue el cambio del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, que sería el responsable de organizar la elección presidencial de 2018. Sí, así es. Se sentaron de nuevo a la mesa los partidos. Hay que recordar que esa reforma se hizo en el marco del Pacto por México. Cierto. ¿Por qué en ese marco? Porque en 2012, pues de nuevo tuvimos unas elecciones en las que en efecto la presidencia la ganó el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, pero volvimos a tener una Cámara de Diputados sin mayoría absoluta de nadie y un Senado sin mayoría absoluta de nadie. Yo creo que todas las fuerzas políticas relevantes que estaban presentes en el Congreso se dieron cuenta pues, de una realidad del tamaño de una catedral, que nadie tenía los votos suficientes para sacar ninguna reforma. Y entonces se sentaron a la mesa y dijeron, vamos a negociar pues un pacto que incluía la energía, los impuestos, lo electoral, lo educativo, etcétera, etcétera. Muy ambicioso.
cada uno de esos asuntos se puede analizar en sus propios méritos, pero estoy dando, digamos, el contexto. Y en ese contexto se estableció que lo primero que iban a desahogar era la reforma electoral. Al final, lo que quedó fue un nuevo sistema electoral en donde, por ejemplo, hay mayores facultades del Instituto Nacional Electoral en relación a los procesos locales, porque se buscaba homogeneizar, que todos los procesos locales tuvieran un estándar, digamos, superior al que tenía. Y hubo reformas tan importantes como la siguiente. Antes los consejeros de los institutos locales eran nombrados por los congresos locales. A partir de la reforma de 2014 es el Consejo General del INE el que nombra a los consejeros de esos institutos. Y hubo muchas otras reformas importantes en ese sentido. Por ejemplo, hoy toda la fiscalización, tanto de las campañas federales como de las campañas locales, la realiza el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es también el encargado de administrar los tiempos en radio y televisión de las campañas federales y de las campañas locales. Y bueno, pues lo que tenemos es ahora que las elecciones locales realmente son concurrentes, las organizan entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. ¿Y qué es lo que hemos vivido? Pues lo que hemos vivido en los últimos años, del 14 para acá, es que las elecciones se han convertido en un método totalmente aclimatado para que sean los ciudadanos los que decidan quién gobierna y quiénes están en el poder legislativo. Y hemos visto fenómenos de alternancia prácticamente en todos los estados, no en todos, pero en la inmensa mayoría de ellos. En unos estados hay congresos con mayoría absoluta de un partido, pero en la mayoría hay congresos sin mayoría de ninguno. Hay presidencias municipales a manos de prácticamente todos los partidos con registro. Es decir, el sistema electoral está funcionando. Y ese sistema electoral y ese Instituto Nacional Electoral organizaron la elección de 2018. Así es. Vamos a un corte y volvemos para analizar qué pasa en esa elección de 2018 y qué pasa en esos años que nos van encaminando hacia el año 2024. Ya volvemos aquí a TV UNAM. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta y estamos analizando cuál ha sido el recorrido institucional, jurídico y político por el que se fueron, digamos, eslabonando las instituciones que han permitido las alternancias políticas a nivel nacional, y una muy importante, y a nivel estatal obviamente, me refiero a todo el país, una muy importante fue, Jacqueline, la elección de 2018. En 2018 vamos a volver a tener una elección ya organizada por el INE, ya no por el IFE, y va a ser una elección muy grande, muy ambiciosa, en la que se van a disputar muchos cargos políticos, pero bueno, dos clave a nivel nacional: Presidencia de la República y Congreso de la Unión. ¿Qué podemos decir de esa elección? Bueno, lo que podemos decir es que en el centro está la posibilidad de la alternancia. Es decir, yo creo que 2018 revela de manera muy clara que ya se ha instalado la confianza en la autoridad electoral, que la participación ciudadana es una participación muy copiosa, cierto, que permite efectivamente que haya campañas políticas y en donde un candidato que había sido candidato en el 2006 y en el 2012 puede volver a participar, y en este caso gana las elecciones y gana por un margen muy importante frente a los otros contendientes. Y creo que lo importante de esa elección es que los otros contendientes perdedores reconocen inmediatamente el triunfo de López Obrador. Es decir, lo que se puede ver en esta elección es que de nueva cuenta, así como venía sucediendo desde el 2014 de la última reforma electoral, es que ya está instalada en la conciencia de los ciudadanos que las elecciones sirven para decidir quién va a ganar las contiendas. Y lo que se ve ahí también es de qué manera hay un voto, digamos, diferenciado en lo que es la voluntad de apoyar al candidato a la presidencia y el mantenimiento de niveles de pluralidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aunque, por ejemplo, en todas las elecciones locales que son concurrentes, que coinciden con la elección presidencial, pues hay
arrastre, digamos, importante de parte de Morena y de sus aliados. Entonces, una alternancia muy importante que da cuenta de que efectivamente pues ya las elecciones están organizadas para lograr el efecto que se quiere, ¿no? Que decidan los ciudadanos. Participación copiosa, nos dice Jacqueline, y además un éxito muy relevante desde el punto de vista de los votos que obtiene el candidato López Obrador. Su fuerza política, nos dice, es un arrastre nacional. Termina el periodo por el momento de gobiernos divididos porque logra mayoría en el Congreso de la Unión entre su partido y sus aliados. Y sin embargo, desde muy poco tiempo después, el presidente de la República, ya en funciones, empieza a ser muy crítico de la autoridad electoral y empieza a construir un discurso, digamos, de descalificación y de cuestionamiento a los árbitros y a las instituciones electorales. ¿Cómo explicar eso, si es que lo podemos explicar, José? Yo no lo puedo explicar porque para mí resulta una paradoja enorme. Si alguna fuerza política se ha beneficiado de las instituciones y reglas electorales, pues es Morena y el presidente de la República. Gracias a esas reglas, o por esas reglas, pues gobiernan hoy el país y gobiernan 20 estados de la República. Ellos deberían dar fe de que es un sistema electoral que funciona y que no es la autoridad la que decide a los ganadores y perdedores, sino el voto de los ciudadanos. Y sin embargo, como bien señalas tú, el presidente pues ha desatado una campaña contra el Instituto Nacional Electoral. Y por eso digo que me es muy difícil explicarme. Tengo una explicación que no tiene que ver específicamente con lo electoral, sino con la idea que tiene nuestro presidente de lo que es el gobierno y el Estado. Ha dado muestras sobradas de que no le gustan los órganos autónomos del Estado, de que él quisiera reconstruir una presidencia como la que hubo en México en los años 50 y 60, en donde la voz del presidente no tenía equilibrios dentro del mundo estatal. No le gustan esos equilibrios. Lo hemos visto cuando el Congreso no aprueba alguna reforma, como fue el intento de modificar la Constitución en términos electorales, inmediatamente lo descalifica. Cuando la Corte, ciñéndose a la Constitución, dice con todas sus letras pues, que la Constitución establece que la Guardia Nacional es un órgano civil y tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, pues al presidente no le gusta. Y hemos visto que tampoco le gusta el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que lo tienen prácticamente descabezado, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual se le colonizó poniendo una gente cercana al presidente y de esa manera está prácticamente inutilizada. Entonces, creo que no es un problema específicamente con el Instituto Nacional Electoral o los institutos electorales, sino con una concepción de lo que es el Estado que tiene su nutriente más fuerte en lo que era México en los años 50 y 60, es decir, antes de que iniciara el proceso de transición democrática. Y por eso creo que al presidente y a su partido no les gusta el INE, cuando ellos han sido los mayores beneficiarios del sistema electoral mexicano. El dato es interesante y además resulta también paradójico porque está concluyendo el periodo de gobierno del presidente López Obrador, y yo creo, Jacqueline, siguiendo este escenario que nos pone José sobre la mesa, que no habíamos tenido desde 1994 tanta incertidumbre sobre las reglas electorales de cara a la elección nacional, porque hay una reforma legislativa que, si bien no lograron los votos para la constitucional, sí aprobaron lo que se conoce como el Plan B. Por el momento, cuando estamos grabando este programa, está suspendida esa reforma porque así lo han decidido 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin duda todavía sigue siendo un escenario incierto, jurídica y políticamente hablando. ¿Qué decir de esa situación? Bueno, creo que lo más grave de la intención del presidente de hacer una reforma electoral es que está orientada hacia desmantelar lo que es la estructura operativa permanente del Instituto Nacional Electoral, que es la que permite el trabajo en el terreno para instalar las casillas, para capacitar a los funcionarios de las casillas. Y entonces una reforma que va en contra de la operación del instituto, y eso lo que genera, digamos, en el ambiente es pues la gran incertidumbre sobre si el Instituto Nacional Electoral va a poder
si en el caso de que se mantuviera, se active la reforma de llamado Plan B, pues entonces lo que se generaría sería enorme incertidumbre frente a cómo se organizaría la elección. En ese terreno, la incertidumbre lo que genera es pues enorme tensión, enorme confusión, controversias entre los distintos actores políticos. Digamos, hay un posible escenario ominoso frente a lo que pudiera suceder con las elecciones en el 2024 en caso de que no estuvieran las reglas claramente establecidas, porque hoy por hoy pues solamente lo tenemos las reglas establecidas que funcionaron a lo largo de los últimos 20 años o 10 años si queremos desde 2014, pero lo que tenemos es esta posibilidad de pues una enorme incertidumbre porque depende de que efectivamente se pudiera aprobar la inconstitucionalidad en su conjunto o no, y si no, en qué partes, en unas partes sí, en unas partes no. Es decir, todo eso tiene una enorme incertidumbre que pues puede afectar y generar pues conflicto político, inestabilidad política para el 2024. Eso último no deja de ser desconcertante, ¿no, José? Yo me imagino que en el ánimo de quienes gobiernan, pues está mantener la estabilidad política del país que gobiernan, por este caso del Estado que gobiernan, y sin embargo tenemos lamentablemente todavía elementos para preocuparnos sobre la estabilidad de cara a la elección de 2024, porque además esa reforma se votó únicamente de nuevo por una fuerza política contra las demás fuerzas políticas, contra la opinión pública de amplios sectores, no podemos decir de todos. ¿Qué decir de eso? A ver, yo estaba casi seguro, pero son de esas alucinaciones que uno tiene, que a partir de 1994 todas las fuerzas políticas del país habían llegado a un acuerdo, que era que las reglas del juego electoral debían generarse por consenso. ¿Por qué por consenso? Precisamente porque son las normas que regulan la disputa por el poder político. Y es muy importante que las fuerzas que están en esa disputa estén de acuerdo con ese marco normativo. Así sucedió en 94, así sucedió en 96, así sucedió en 2007 y así sucedió en 2014. Y sin embargo, ahora tenemos una modificación a varias leyes que fueron, como tú bien decías, una iniciativa presidencial que solamente fue votada por los partidos de la coalición gobernante y que 4 partidos políticos de los 7 que están en la Cámara votaron en contra. Es decir, eso que era un basamento común, ahora no lo es. Y tiene un problema extra que ya han señalado tanto Jacqueline como tú, que es, ya fue aprobada, ya fue publicada en el Diario Oficial, empezó a funcionar, pero fue suspendida por la Corte. Y entonces, hoy estamos en la incertidumbre absoluta. ¿Cuál va a ser el marco normativo de las elecciones de 2024? No lo sabemos. Lo primero que tiene que desahogar, entiendo yo, la Corte, es si el procedimiento legislativo se siguió y si no hubo violación flagrante a ese procedimiento legislativo. Yo digo que sí, porque esa iniciativa llegó a mediodía y en la noche se estaba votando. Sobre todo en Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados. Fue clarísimo que los propios diputados, muchos de ellos, no conocían siquiera su... Entonces, eso es lo primero que va a tener que decidir la Corte. Si el procedimiento legislativo se siguió y en ese sentido es constitucional. Lo segundo es, si dice, si se siguió el procedimiento legislativo, es entrar al fondo. Y como dice Jacqueline, es probable que al final quedemos con un Frankenstein. Es decir, que la Corte diga, estos artículos no atentan contra la Constitución, pero estos sí. Y entonces tengamos una legislación bastante incierta. Para decirlo de otra manera, las elecciones de 2024, hoy no sabemos cuál es el marco regulador de las mismas, con exactitud. Algo que por primera vez sucede en nuestro país. Y eso, la responsabilidad la tiene la coalición gobernante, que no quiso escuchar, no quiso negociar, no le dio espacio a los propios diputados para nutrirse de otras opiniones, porque hay que decirlo,
todas las reformas previas, las 8 que van de 77 a 2014, todas y cada una de ellas fueron respuestas a exigencias de las oposiciones, todas. Esta es la primera reforma que se hace por solicitud e impulso del presidente de la República. Jacqueline, para cerrar el programa, tu opinión sobre la situación en la que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo que determinar qué sucede con estas reglas en virtud del no acuerdo político, de la iniciativa presidencial y de la reforma legislativa que está hoy suspendida. Bueno, creo que el hecho de que haya una suspensión habla de que efectivamente hay buena parte de las condiciones en las que se llevó a cabo la aprobación del Plan B, de las que ya se refirió Pepe, sin que hubiera ningún tipo de deliberación, ni siquiera en la propia coalición gobernante. Entonces, esto es algo que habla de condiciones de incumplimiento de la constitucionalidad. Pero también sabemos que para el gobierno de la República el tema del apego a la legalidad es algo que no ha sido importante, que el presidente subraya con mucha insistencia que no importa el apego a la ley. Entonces, y esto lo ha demostrado a lo largo de todo su gobierno. Entonces, lo que tenemos frente a la Suprema Corte es que la Corte pueda definir de manera muy clara, pues no solamente cuáles son las partes del Plan B que sí están incumpliendo con la Constitución, es decir, que son inconstitucionales, sino dar esta certeza para que las elecciones del 2024 puedan darse en condiciones de claridad, de confianza para todos los actores políticos. Creo que eso es lo que le toca a la Corte, ver de qué manera, prepara el camino para que los distintos actores políticos y los ciudadanos y los futuros candidatos puedan tener certeza sobre las reglas que van a guiar el proceso electoral. Pues muchísimas gracias, Jacqueline, muchísimas gracias, José. Gracias a ti. Nos han ayudado en verdad a hacer una reconstrucción en retrospectiva de 30 años de un tema fundamental que ha sido la construcción de las instituciones electorales que pues han permitido la democratización en México en este espacio de tiempo, y que al escucharles yo no podía dejar de pensar en aquel título del libro de Marshall Berman de los años 80 del siglo pasado, que dice: todo lo sólido se desvanece en el aire. Esperamos que no suceda, pero está sucediendo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en la próxima edición de esta serie que mira el 2024 desde el espejo de 1994. Hasta pronto.